Antes de empezar, te invito a suscribirte para más historias como esta. Hay cosas que uno aprende a hacer sin pensar. Respirar. Marchar. Obedecer. Durante 13 años fui el hombre más obediente de la nave Génesis. El general Thomas Baell. Ejecutor de la ley. Guardián del orden. Protector de los 140.000 seres humanos que sobrevivían en este cascarón de acero flotando entre las estrellas. Firmé órdenes de separación. Redacté decretos de esterilización. Miré a los ojos a padres destrozados y les repetí, con voz firme, que el sacrificio individual era el precio de la supervivencia colectiva. Y lo creía. Lo creía de verdad. Hasta que Eric volvió a embarazarse. Y entonces todo lo que yo era, el general, el símbolo, el muro, empezó a resquebrajarse desde adentro. Esta es la historia de cómo un hombre que nunca supo curvarse aprendió a arrodillarse ante la única ley que nunca debió ignorar. El viento artificial de la nave Génesis olía siempre igual, a metal, a ozono y a miedo disfrazado de orden. Ese martes, la plaza central estaba llena hasta los bordes. Los altavoces distribuían mi voz por cada corredor, cada módulo residencial, cada rincón donde alguien tuviera oídos para escuchar. 140.000 personas conteniendo el aliento al mismo tiempo. Yo estaba de pie en el estrado principal. Uniforme negro. Hombreras estructuradas integradas al tejido. Mandíbula apretada. A mis espaldas, el símbolo del Consejo Superior, un círculo dividido en 3 partes iguales. Equidad. Distribución. Control. Tomé aire. Miré la multitud. Miles de rostros levantados hacia mí, algunos con esperanza, la mayoría con ese miedo silencioso que ya conocía demasiado bien. Ciudadanos de la nave Génesis, comencé, y mi voz salió exactamente como me habían entrenado, firme, sin fisuras. Como general en jefe del Cuerpo de Regulación Demográfica, declaro hoy, en cumplimiento del artículo 17 de la Constitución de Supervivencia, la vigencia perpetua de la ley del hijo único. Cada familia tiene derecho a un hijo. Solo uno. El que nazca fuera de ese derecho será considerado una amenaza al equilibrio de la nave. La pena para quienes infrinjan esta ley será el destierro al módulo 0. Sin excepciones. El silencio que siguió fue absoluto. No el silencio del acuerdo. El de la rendición. Nadie aplaudió. Nadie protestó. Solo respiraron juntos, como un pulmón colectivo que había aprendido que el aire también se raciona. Descendí del estrado sin mirar a los lados. Mi guardaespaldas, Dael, me seguía 2 pasos atrás como siempre. Era un hombre grande, de cuello ancho y ojos demasiado atentos para su rango. Bien recibido, general, murmuró mientras subíamos al transporte. No hubo aplausos, respondí, sin apartar los ojos de la ventanilla. Tampoco gritos, dijo él. Y eso fue todo. En 15 minutos estaría en casa. En el módulo residencial al 7, el más cercano al núcleo de la nave, el más seguro, el más vigilado. El hogar que yo mismo había elegido para proteger a los 2 seres que más amaba en el mundo. Mi hijo Kael, de 5 meses de nacido. Y Eric. Mi omega. Mi vida entera metida en una sola persona. Eric estaba de espaldas cuando entré. Siempre estaba haciendo algo con las manos, cocinar, doblar ropa, mecer a Kael, que en ese momento dormía contra su pecho con esa quietud absoluta que solo tienen los bebés cuando se sienten completamente seguros. Su cabello negro, lacio, le caía hasta la parte baja de la espalda, y lo llevaba suelto porque sabía que a mí me gustaba así. Era uno de esos pequeños gestos que nunca mencionábamos pero que los 2 conocíamos. Te vi en la transmisión, dijo sin voltearse. Y tenías cara de estar pronunciando una sentencia de muerte. Me quité el abrigo. Me acerqué a él por detrás y apoyé las manos en su cintura sin decir nada. Él dejó de moverse. Esperó. Es lo que es, dije, con la voz más baja que me salió. Lo sé. Eric giró la cabeza apenas, lo suficiente para que yo viera su perfil, la línea suave de su nariz. Los ojos oscuros que siempre parecían contener algo que no había dicho. ¿Y tú cómo estás? Nadie más me hacía esa pregunta. Nadie en el consejo, nadie en el cuerpo militar,
Nadie en toda la nave preguntaba cómo estaba yo. Solo Eric. Bien, mentí. Ajá, dijo él, y volvió a lo que estaba haciendo, pero sus manos se movieron 1 centímetro hacia las mías sobre su cintura, y eso fue suficiente. Esa noche cenamos juntos cuando Kael por fin se quedó dormido en su cuna, con esa respiración pausada y profunda de los bebés que aún no saben que el mundo tiene bordes prohibidos. Eric y yo comimos en silencio la mayor parte del tiempo, pero era el silencio cómodo de dos personas que no necesitan llenar el aire para sentirse acompañadas. Esa era nuestra vida. Kael creciendo con esa inocencia intacta de quien aún no distingue la nave del universo entero. Eric construyendo hogar en cada espacio pequeño que el sistema nos dejaba. Yo cargando el peso del uniforme de día y dejándolo caer al entrar por esa puerta. Éramos una familia perfecta según los registros del consejo. Un alfa, un omega, un hijo. Dentro del límite. Dentro de la ley. Dentro de todo lo que se podía ser en la nave Génesis sin que nadie viniera a buscarnos. Debería haber sido suficiente. Y por un tiempo, casi lo fue. No puedo señalar un día exacto en que tomamos esa decisión, porque no hubo decisión. Hubo una noche. Kael había tenido una noche difícil, de esas en que los bebés lloran sin razón aparente y no hay forma de calmarlos del todo. Eric y yo nos turnamos cargándolo, meciéndolo, cantándole en voz baja hasta que su llanto fue reduciéndose poco a poco hasta convertirse en suspiros, y finalmente en el silencio tranquilo del sueño profundo. Cuando lo acostamos con cuidado en la cuna y cerramos la puerta apenas, los dos nos recostamos contra la pared del corredor con ese agotamiento compartido que solo existe entre personas que cargan las mismas cosas. Eric soltó el aire despacio. Apoyó la cabeza en mi hombro sin decir nada. Y yo envolví sus hombros con un brazo y me quedé quieto, escuchando el silencio de la nave en el ciclo nocturno, ese zumbido bajo y constante que a veces olvidábamos que existía porque llevábamos tanto tiempo dentro de él. ¿Crees que está bien?, preguntó Eric, en voz muy baja. Sí. Los bebés de su edad a veces tienen noches así. Los niños del sector 3 están teniendo más episodios de llanto que antes. Lo leí en el boletín de la unidad médica. Dicen que es ansiedad ambiental. Que los bebés absorben lo que sienten los adultos a su alrededor. No respondí de inmediato. Pensé en la plaza de esa mañana. En los rostros de la multitud. Entonces tenemos que darle razones para sentirse seguro, dije. Eric levantó la cabeza y me miró. Sus ojos negros en la penumbra del pasillo tenían esa profundidad que siempre me desarmaba. Esa forma de mirar que hacía sentir que alguien te conocía de verdad, sin bordes, sin filtros de rango ni protocolo. ¿Y tú?, preguntó. ¿Quién te da razones a ti? No contesté con palabras. Lo que siguió fue nuestro. Completamente nuestro. Sin uniforme, sin ley, sin los 140.000 que dependían del general y sus decretos. Solo dos personas que se habían elegido mucho antes de que el mundo les pusiera nombre a lo que eran el uno para el otro. Esa noche no hubo decisión. Solo hubo nosotros. Y eso fue suficiente para que todo cambiara. Pasaron 6 semanas antes de que me diera cuenta. No fue un momento dramático. Fue una acumulación de cosas pequeñas que mi mente militar tardó demasiado en organizar. Eric rechazando el té que siempre tomaba por las mañanas. Desapareciendo al baño antes del amanecer con pasos tan silenciosos que habrían engañado a cualquiera menos a mí. Usando, desde hacía días, una chaqueta amplia que nunca había visto antes. Estaba revisando un informe cuando alcé la vista y lo vi parado frente a la ventana. La luz artificial de la mañana lo recortaba en azul pálido. Llevaba la chaqueta abotonada hasta arriba, pero algo en la forma en que sostenía su cuerpo, ese equilibrio que cambia, que yo había visto una vez antes, cuando esperábamos a Kael, me detuvo en seco. Cerré el informe despacio. Eric. Sí. Ven aquí. Se volteó. Sus ojos me encontraron de inmediato, y en ellos vi lo que nunca había querido ver, miedo. No el miedo cotidiano. Era un miedo específico, profundo, de los que se instalan en el pecho y no piden permiso. Me levanté. Fui hacia él. No lo toqué de inmediato. Solo me paré frente a él y esperé, porque llevar años juntos enseña que a veces la pregunta no necesita palabras. Eric bajó la mirada.
Luego la subió. Luego desabotonó la chaqueta con manos que no temblaban, porque Eric nunca temblaba aunque muriera por dentro, y dejó que lloviera. No era posible negarlo. Era pequeño todavía. Apenas una curva discreta que cualquier extraño no habría notado. Pero yo no era un extraño. Yo conocía su cuerpo mejor que el mío propio. Retrocedí un paso. Fue involuntario. Y ese paso fue lo peor que pude hacer. Thomas, dijo Eric, con voz quieta. No respondí. No podía. En mi cabeza dos cosas chocaban con una violencia que no tenía forma. El hombre que amaba a este Omega con cada centímetro de su ser, y el general que esa misma mañana había firmado 3 órdenes de destierro por violaciones a la ley del hijo único. Thomas, dime algo. ¿Cuánto tiempo? Fue lo único que salió. Casi 2 meses. Cerré los ojos. Respiré. Conté hasta 5 como me enseñaron en la academia para controlar el pulso antes de las decisiones críticas. Abrí los ojos. ¿Lo sabe alguien más? Nadie. ¿Ningún médico? Me hice la prueba sola. Destruí el dispositivo. Lo miré. Él me miró. Y en ese metro de silencio entre nosotros, supe que el mundo que había construido con tanto cuidado acababa de cambiar de forma permanente. Esa noche no dormí. Me senté en el borde de la cama mientras Eric descansaba y dejé que mi mente hiciera lo que siempre hacía: analizar, calcular, proyectar consecuencias. Opción 1, reportarlo. Era la ley. Era mi deber. Pero la sola idea me produjo una náusea tan física que tuve que levantarme y caminar. Opción 2, ayudarlo a terminar el embarazo. Había médicos en el sector 3 que, según rumores que yo mismo había ignorado porque convenía ignorarlos, ayudaban a familias en situaciones como esta. Pero Eric no querría eso. Lo sabía sin haberlo preguntado. Lo sabía en los huesos. Opción 3, protegerlos. Esconderlos. Encontrar la manera de que ese hijo naciera sin que nadie lo supiera. Fui al ventanal. La nave navegaba en silencio por el vacío, y las estrellas parecían clavadas, inmóviles, como si el universo se hubiera detenido a esperar mi decisión. Me pregunté cuántos de los hombres a quienes había desterrado habrían pasado por esta misma noche. Cuántos habrían mirado a su familia dormida e intentado encontrar una salida que no existía en ningún reglamento. Cuántos habrían sido traicionados por alguien como yo. Esa idea me golpeó con una claridad brutal. Durante 13 años había ejecutado una ley sin cuestionarla porque el sistema me convenció de que los que la rompían eran irresponsables, egoístas, una amenaza real. Y yo lo repetí. Lo firmé. Lo grité desde el estrado. Pero esta noche, parado frente a la ventana con las manos vacías, no podía encontrar ni una sola diferencia entre esas familias destrozadas y la mía. Solo había una diferencia. Yo tenía el rango suficiente para tardar más en ser descubierto. Regresé a la cama. Me acosté junto a Eric. Él no estaba dormido, lo supe por la forma en que respiraba, demasiado controlada para ser descanso real. Le puse la mano en la espalda, despacio. No voy a hacer nada que te haga daño, dije. Un silencio largo. Luego Eric se giró hacia mí y apoyó la frente en mi pecho. Sus manos se cerraron sobre mi camisa con una fuerza que decía todo lo que las palabras no podían. Esa noche el general murió un poco. Y en su lugar empezó a crecer algo más pequeño, más vulnerable y más real. Los meses siguientes fueron una danza al borde del precipicio. Eric usaba ropa diseñada para disimular. Yo reorganicé sus controles médicos obligatorios, algo que podía hacer con mi rango sin levantar sospechas inmediatas. Dejó de asistir a eventos comunitarios alegando problemas de salud menores, excusa que el sistema aceptaba porque los omegas con historial de embarazo previo tenían protocolos especiales, que permitían cierto ausentismo. Yo me volví aún más meticuloso en el trabajo. Firmaba todo a tiempo. Asistía a cada reunión del consejo. Pronunciaba los discursos sobre la ley con la misma voz de acero de siempre. Era como habitar 2 cuerpos al mismo tiempo, el general en la plaza, el hombre aterrado en casa. En casa, Kael seguía su ritmo de bebé ajeno a todo, dormía, comía,
Descubría sus propias manos con esa concentración absoluta que tienen los bebés cuando encuentran algo nuevo. A veces, cuando lo cargaba por las noches y paseaba con él por el módulo en silencio para que no llorara, me preguntaba qué mundo le estábamos dejando. Si el hermano que venía en camino iba a poder conocerlo alguna vez sin miedo. Dael lo descubrió en el mes cuarto. No lo dijo directamente. Llegó a mi despacho, cerró la puerta con cuidado y se quedó de pie con las manos atrás, mirando el suelo. General, he notado ciertas irregularidades en los registros médicos del sector A7. En registros asociados a su módulo residencial. El silencio entre nosotros se volvió denso como metal fundido. ¿Qué tipo de irregularidades? El tipo que no llegará a un informe oficial, respondió Dael, siempre y cuando usted me diga que sabe lo que está haciendo. Lo miré. Dael llevaba 8 años a mi lado. Era leal. Pero también era un oficial del sistema. Sé exactamente lo que estoy haciendo, dije. ¿Y si viene una inspección de rutina? La desviaré. ¿Y si no puede? No respondí. Dael asintió muy despacio. Entonces me mantengo cerca, dijo. Por si necesita algo. No te estoy pidiendo que te arriesgues. No me lo está pidiendo. Lo estoy ofreciendo. Sus ojos fueron directos por primera vez. El general Bael que yo conozco no destierraría a una familia por amar a alguien. No al de verdad. Se marchó sin esperar respuesta. Miré las órdenes sin firmar sobre mi escritorio. 3 nuevas violaciones a la ley del hijo único esperaban mi sello. Esa noche, por primera vez, las archivé sin firmarlas. 2 semanas después llegó la señal que yo sabía que llegaría. Los escáneres sectoriales de biomasa habían registrado una anomalía en el módulo A7. Un técnico había elevado el reporte a supervisión. Supervisión lo había pasado al departamento de cumplimiento. El departamento de cumplimiento lo había escalado directamente al Consejo Superior. Nos quedaba poco tiempo. La convocatoria llegó un jueves. Sello oficial, máxima prioridad, reunión extraordinaria del Consejo Superior. Le dije a Eric esa noche. Él estaba sentado en el sillón con Kael dormido en sus brazos. Ese peso pequeño y cálido que los dos aprendimos a cargar como si fuera el centro de gravedad de todo. Y cuando terminé de hablar, solo bajó la vista hacia el bebé y lo apretó un poco más. ¿Cuánto saben? Preguntó. Suficiente para citarme. ¿Vas a negarlo? Lo intentaré. Thomas. Su voz fue quieta pero directa. Si no funciona, te caerá sobre ti también. El verdadero terror. El que ninguno de los dos había nombrado en semanas. Kael tenía 5 meses. Si nos desterraban a los dos, ¿qué pasaría con él? El sistema tenía protocolos para eso también. El Estado adoptaba a los hijos de los desterrados. Me arrodillé frente a Eric. Puse las manos sobre las suyas. Pase lo que pase mañana, mi prioridad eres tú y este hijo. Los 2 hijos. No voy a entregar a nadie. Eric me miró durante un tiempo largo. Luego asintió, una sola vez. La sala del Consejo Superior era circular, diseñada para que nadie tuviera más poder visual que nadie, aunque todos sabíamos que eso era mentira arquitectónica. El consejero primero, Aldrich Bass, siempre se las arreglaba para parecer más inevitable que el resto. Me senté en la silla indicada. 12 consejeros enfrente. 2 oficiales de registro a los lados. Detrás de mí, 2 guardias que no eran los míos. General Bael, comenzó Bass. Los escáneres de biomasa del sector A7 han detectado una firma hormonal consistente con un embarazo secundario no registrado. Los registros médicos de su módulo muestran modificaciones inusuales. Ausencias injustificadas. Anomalías que apuntan en una sola dirección. El corazón me golpeó una vez, fuerte, y luego volvió al ritmo controlado de combate. La cara, quieta. Los ojos, directos. ¿Tiene algo que declarar, general? En ese momento tuve una fracción de segundo para decidir quién era yo. Sí, dije. Tengo algo que declarar. Bass levantó una ceja. Mi Omega presenta un embarazo secundario. Lo sé desde hace 4 meses.
He tomado medidas para proteger la situación porque creo, y lo digo con plena conciencia de lo que implica, que la ley del hijo único es una ley que nació del miedo y que destruye lo mismo que pretende proteger. He cumplido esa ley durante 13 años. He desterrado a familias enteras en su nombre. Y esta noche entiendo, con una claridad que no me merece ese cargo, que estuve equivocado. Hoy, por primera vez, elijo no cumplirla. El silencio que siguió fue diferente al de la plaza. No era rendición. Era cálculo. 12 hombres midiendo consecuencias en tiempo real. Bas juntó las manos sobre la mesa. ¿Está usted consciente de que esto equivale a una confesión de violación del artículo 17? Completamente. La pena es el destierro al módulo 0. Lo sé. Deliberaron 2 horas. Yo esperé en una sala adjunta, sin contacto exterior, sin noticias. Pensé en Eric y en Kael. En el bebé que aún no había nacido y que ya era más real para mí que cualquier decreto que hubiera firmado. Cuando me llamaron de vuelta, Bas tenía una expresión que no terminaba de ser desprecio ni respeto. El Consejo ha deliberado. Dado su historial de servicio de 13 años, su contribución al mantenimiento del orden, y considerando que la ejecución pública del general Bael generaría inestabilidad severa en sectores vulnerables de la nave, se ha decidido una medida alternativa. Esperé. Usted, su Omega y su primer hijo serán desterrados a la zona exterior. No el módulo 0. La zona exterior corresponde al espacio no habitado en la proa de la nave, donde existen estructuras abandonadas del periodo de construcción. No hay garantía de supervivencia a largo plazo, pero tampoco es una sentencia de muerte inmediata. Es una concesión a su historial. No la confunda con misericordia. ¿Y Kael acompaña? El menor va con ustedes. Bas vaciló apenas. No existe precedente legal para separar simultáneamente a un bebé de sus 2 progenitores. La excepción se aplica en este caso. Algo en mi pecho se aflojó, solo un poco, pero lo suficiente para respirar. ¿Cuándo? Mañana al amanecer. ¿Tienen esta noche? Me levanté. Hice el saludo militar por última vez. No porque lo sintiera. Porque quería que vieran que me marchaba entero. Consejero Bas, dije antes de salir. Algún día alguien en esa silla va a entender que controlar la reproducción no garantiza la supervivencia de una especie. Lo que la garantiza es que la gente tenga algo por lo que querer sobrevivir. Salí sin esperar respuesta. Eric estaba esperándome en la puerta cuando llegué al módulo. No sé cómo lo supo antes de que yo hablara, pero lo supo. Leyó mi cuerpo desde el umbral. ¿Cuándo nos vamos? Mañana. Al amanecer. Asintió. Fue directo al armario y empezó a sacar ropa con movimientos precisos, sin prisa, sin drama. Se detuvo. Sus hombros subieron y bajaron una vez, profundamente. Y luego, sin girarse, con la voz más quieta que le había escuchado jamás, dijo: Si me detengo, Thomas, me desmorono. Y ahora mismo no puedo desmoronarme. Hay cosas que proteger. Me acerqué. Lo rodeé desde atrás con los brazos, envolviéndolo con todo lo que tenía. Puedes desmoronarte un minuto, susurré. Solo uno. Sus manos se cerraron sobre mis brazos y sus hombros temblaron, solo un poco, solo lo suficiente para ser humano. Y yo lo sostuve como si el universo entero pudiera venir a reclamar lo que era mío y yo no lo dejaría pasar. Un minuto. Eso fue todo. Luego Eric respiró hondo, se secó los ojos con la manga y dijo: Kael necesita su manta y su muñeco de tela. Los meto aunque no quepan. Los metemos aunque no quepan, confirmé. Y nos pusimos a empacar. Esa noche, Dael llegó sin anuncio. Traía 2 mochilas de supervivencia militar, provisiones para 3 semanas, un mapa de las estructuras de la zona exterior y un dispositivo de comunicación encriptado. No preguntes, me dijo antes de que yo abriera la boca. Dael. Los voy a registrar mañana a las 6, como me ordenaron. Su mirada fue directa. Pero si la zona exterior tuviera un corredor que conecta con los módulos de almacenamiento secundario del sector 9, y si ese corredor estuviera marcado en este mapa, eso sería pura coincidencia técnica. ¿Entendido? Lo miré durante un momento largo.
Entendido. Y si alguien pregunta, yo no estuve aquí esta noche. Se marchó. Yo me quedé mirando el mapa. Por primera vez en muchos meses, algo que se parecía a la esperanza. Al amanecer, cruzamos el umbral del módulo AC-7 por última vez. Eric llevaba a Kael sujeto al pecho con un cargador, el bebé dormido contra su cuerpo con esa confianza ciega que tienen los que aún no saben que el mundo puede fallarles. Yo llevaba el equipaje pesado y el mapa de Dael guardado contra el pecho. Nadie nos detuvo en los corredores. Dael se aseguró de eso. La zona exterior nos recibió con oscuridad y polvo. La zona exterior era exactamente como la imaginaba, y peor. Estructuras de acero oxidado que crujían con el movimiento de la nave. Pasillos sin iluminación que olían a metal viejo y a tiempo detenido. El aire más frío, más seco. Cada paso levantaba polvo que no había sido perturbado en años. Seguimos el mapa de Dael hasta el módulo de almacenamiento secundario que indicaba un espacio enorme con reservas de materiales de construcción de la era fundacional de la nave. Lo suficientemente aislado para que ningún escáner activo del Consejo llegara hasta ahí. Lo suficientemente nuestro. Pasamos 2 semanas construyendo algo parecido a un hogar con lo que había. Mantas de emergencia sobre los suelos de metal. Calefacción improvisada con los paneles de los materiales de construcción. Kael seguía su ritmo de bebé sin entender nada de lo que nos rodeaba. Ajeno al frío y al polvo y al miedo de los adultos, fascinado en cambio por las sombras que hacía la linterna en las paredes de metal, siguiéndolas con los ojos con esa concentración total que solo tienen los bebés ante las cosas nuevas. Eso nos ayudó a los dos a no derrumbarnos demasiado rápido. El parto llegó en la madrugada del día 16. No hubo luz blanca. No hubo enfermeros ni protocolos. Solo un cuarto frío al que habíamos dado todo el calor que pudimos. Y Eric despertándose con las primeras contracciones con una calma que me partió el corazón, porque esa calma no era indiferencia. Era toda su valentía concentrada en un solo gesto. Kael dormía en la alcoba de al lado, separada por una cortina, ajeno a todo con esa paz profunda que solo tienen los bebés sanos. Yo había asistido a partos en campo de batalla. Sabía lo básico. Pero la diferencia entre saber lo básico y estar ahí con la persona que amas es la misma que hay entre leer sobre el vacío del espacio y estar parado en él. Eric fue más valiente que cualquier soldado que hubiera visto. Apretado contra mi hombro, en voz muy baja, mientras yo le decía cosas que no recuerdo pero que en ese momento eran lo único cierto del universo. Y luego, al alba, llegó el sonido más pequeño y más grande que había escuchado jamás. Era un niño. Pequeño, rojo, perfecto. Con el cabello oscuro de Eric y los pulmones de alguien que no tenía ninguna intención de ser silencioso. El llanto del recién nacido despertó a Kael al otro lado de la cortina. Lo escuché moverse, emitir ese sonido curioso y confundido de los bebés cuando algo nuevo interrumpe su sueño. Eric y yo nos miramos por encima del recién nacido. Había algo en ese momento que no cabía en ningún idioma que yo conociera. 2 hijos. 2 vidas que el sistema había intentado convertir en crimen. Los dos respirando en el mismo cuarto frío y oscuro de la zona exterior, completamente ajenos a todo lo que había costado traerlos hasta aquí. No dije nada. No hacía falta. En los días siguientes al nacimiento, mientras Eric descansaba y los niños dormían, yo exploré el módulo de almacenamiento con más calma de la que había tenido antes. Fue en la pared del fondo donde los encontré. Planos. Viejos, técnicos, cubiertos de polvo. Pero reconocibles. Planos de módulos de habitación. Módulos de nave secundaria. Y en el margen inferior derecho, escrita a mano en tinta desgastada, una leyenda que me detuvo en seco. Proyecto paralelo. Nave Génesis 2. Código de acceso, origen. Me quedé quieto frente a esa pared durante un tiempo que no supe medir. Luego empecé a descifrar. Tardé 2 semanas en entender completamente lo que tenía delante. Trabajé de noche, cuando todos dormían, con la linterna baja y los planos extendidos sobre el suelo de metal. Lo que encontré no fue una conspiración. Fue algo más extraño y más hermoso, una esperanza que alguien había guardado con más cuidado del que el sistema merecía. 32 años atrás, un equipo de ingenieros y científicos convencidos de que la ley del hijo único era insostenible a largo plazo,
Había desarrollado en secreto un protocolo de colonización alternativa. Habían identificado un planeta en el sistema al que nos aproximábamos. Más pequeño que la Tierra. Con atmósfera respirable, agua abundante, suelos fértiles. Lo habían llamado simplemente Origen. Habían diseñado módulos de descenso capaces de transportar grupos pequeños. Y los habían almacenado aquí, en la zona exterior, fuera del alcance de los registros oficiales. Dael no había marcado ese corredor por accidente. Lo llamé por el dispositivo encriptado esa misma noche. ¿Cuántos más saben? Pregunté. Más de los que imaginas. Su voz era tranquila. Ha habido gente esperando a alguien con suficiente rango y suficiente razón para dar el primer paso. Parece que usted encontró las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cuántos quieren venir? 22 familias confirmadas. Más las que se sumen si abrimos el canal. Cerré los ojos. Calculé. 22 familias. Módulos de descenso para 30. Un planeta que esperaba. Dael. ¿Estás seguro de esto? General, dijo él, y fue la última vez que usó ese título, llevo 8 años seguro. Lo que no estaba era listo para que usted lo estuviera también. Fui al cuarto donde dormía Eric con el recién nacido en el pecho y Kael en su cuna improvisada al lado. Me paré en el umbral. Los miré en silencio un momento. Luego me senté junto a Eric y lo desperté con cuidado. Tengo que contarte algo, dije. Me miró con los ojos todavía entrecerrados por el sueño. ¿Es bueno o es malo? Pensé en los planos. En el planeta. En las 22 familias. Las dos cosas, dije. Pero más bueno. La partida fue silenciosa. Así tenía que ser. 27 familias en total. Hombres, mujeres, omegas, alfas, betas, niños. Gente que había perdido segundos hijos al sistema, que había sido destituida de sus empleos por preguntar, que llevaba años esperando exactamente esto sin saber que esto era posible. Los módulos de descenso funcionaron. Viejos, crujientes, pero funcionales. La noche antes de partir, Eric y yo nos sentamos juntos con los 2 niños dormidos entre nosotros. El recién nacido, que aún no tenía nombre porque habíamos decidido dárselo cuando tocáramos tierra, dormía con un puño cerrado contra la mejilla. Kael dormía a su lado, ajeno a todo, con esa respiración pausada y profunda que siempre me tranquilizaba sin importar cuánto peso cargara encima. ¿Tienes miedo? Me preguntó Eric. Sí. Ya no tenía ninguna razón para mentir. ¿Tú? Sí. Pero también tengo algo que nunca tuve antes. ¿Qué? Elección. Sus ojos se encontraron con los míos. Por primera vez estoy eligiendo a dónde voy. No obedeciendo. No sobreviviendo. Eligiendo. Tomé su mano. La sostuve. Entonces vayamos. El planeta nos recibió con lluvia. No el agua reciclada y controlada de la nave. Lluvia real, caótica, irregular, que olía a tierra y a verde y a algo para lo que ninguno de nosotros tenía nombre porque nunca lo habíamos sentido. Eric levantó la cara hacia el cielo y cerró los ojos un momento, solo un momento, y la expresión que tuvo entonces fue la más libre que le había visto en toda su vida. El recién nacido, en sus brazos, abrió los ojos y miró el cielo con esa concentración de los bebés cuando el mundo les parece demasiado interesante para ignorar. Kael, sujeto al cargador en mi pecho, miraba todo con los ojos muy abiertos y las manos extendidas hacia las gotas que le caían en las palmas, sin entender qué era pero sin miedo tampoco. Origen, dijo Eric, en voz baja. ¿Qué? Así se llama él. Origen. Miré al recién nacido. Miré el planeta. Asentí. Origen, repetí. Construimos despacio. Con cuidado. Con todo lo que sabíamos y mucho que tuvimos que aprender desde cero. No había consejo que dictara cuántos hijos podías tener. No había registro de biomasa que te escaneara al pasar. No había ley que midiera el amor por metros cuadrados de nave. Había tierra. Había agua. Había manos que trabajaban juntas. Algunos extrañaban la nave al principio.
Era natural. Dejar lo conocido, aunque sea una prisión, duele de maneras que no se explican fácilmente. Había noches en que la gente miraba el cielo buscando la luz de la Génesis entre las estrellas. Pero los niños del planeta Origen crecieron sin buscarla. Gatearon sobre tierra real. Dieron sus primeros pasos entre árboles de hojas anchas y azuladas. Aprendieron el olor de la lluvia antes de aprender a hablar. Y nacieron más, sin leyes que los prohibieran, sin fecha que los convirtiera en crimen. Dael se convirtió en el primer coordinador de la colonia. Eric empezó a cultivar, con esa paciencia para las cosas que crecen que yo no había sabido ver hasta verlo arrodillado en la tierra con Kael, dormido en el cargador sobre su espalda, trabajando con cuidado para no despertarlo. Y yo encontré, poco a poco, una forma diferente de liderar. Sin decretos. Sin sello de autoridad. Solo con la presencia y el ejemplo de alguien que había elegido equivocarse de la manera correcta.